Vamos a saludar con sumo placer en nuestra patria transpirada a Ricardo Aroskin, economista, obviamente, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, entre otras cuestiones de su amplio y diversificado currículum. Ricardo, un abrazo. Eduardo Cay me saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. ¿Van a llegar las inversiones como un torrente generoso para generar empleos y crecimiento en el país y oportunidades, si es que se arregla con los holdouts, tal como lo plantea el manual de estilo del gobierno nacional? Mira, lo primero que hay que aclarar, y sería buenísimo si lo podemos ir aclarando de a poco a toda la población, es que inversión es una palabra, es como una bolsa, es una bolsa que abarca cosas muy diferentes. A ver. A la gente le toman el pelo diciéndole que van a venir inversiones. Sí. Y la gente se imagina fábricas, sí. Se imagina empresas nuevas que vienen, que generan puestos de trabajo, actividad económica, empleos bien remunerados, y por esa vía embaucan a la población. La verdad es que en estas últimas décadas, en todo el planeta, no es solamente en Argentina, pero en Argentina nos pasó muy concretamente en la década del 90, el grueso de las inversiones que vienen son o financieras, es decir, inversiones que vienen a comprar papeles, títulos públicos, pero que no generan nada desde el punto de vista de generación de riqueza ni de generación de empleo, o inversiones que consisten en comprar empresas ya existentes. Es decir, tenías una fábrica de galletitas, vienen y te la compran. Claro. Entonces vos tenés la misma fábrica de galletitas, la única diferencia es que ahora ya no es un empresario argentino el dueño, sino que es una multinacional y que por lo tanto remite sus utilidades al exterior. Ese es el grueso de las inversiones extranjeras que vinieron en la última vez que hicimos el mismo experimento que se está haciendo ahora. Sí. Desde el punto de vista de lo que la gente se imagina que es una inversión, es una estafa. O sea, no tiene nada que ver con creación de nueva riqueza, puestos de trabajo, empleos bien remunerados, que es el verso que le meten a la gente para decir que van a venir una catarata de inversiones. Lo que va a venir, si se cierra con los buitres, y si los buitres te dejan cerrar, son inversiones básicamente financieras, al comienzo préstamos, que el gobierno piensa utilizar para hacer obra pública, y con eso contrarrestar un poco la recesión profunda que está generando en este momento con sus políticas. Así de claro y así de contundente. Y además de, como lo planteás, ¿no?, de esta verdadera estafa de embaucar a la gente, hay un análisis que hay que hacer, Ricardo, que tiene que ver con el contexto internacional, ¿no? Este mundo al que se supone vamos a ir a buscar como para que se generen esas corrientes inversoras, ¿no? La tasa de inversión en el mundo está cayendo notablemente, o sea, la tasa de vinculación entre los países y las regiones en cuanto al comercio internacional, ¿no? Hoy leíamos, porque todo está vinculado, ¿no?, que Europa le cierra las puertas a los refugiados, entre otras cosas, le cierra la puerta a los refugiados, sin ir al fondo de la cuestión como para resolver de manera humanitaria esta verdadera tragedia, porque no se genera laburo, porque no hay laburo, no crece la producción, y por ende esto también nos pega a nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué mundo vamos a ir a buscar si el mundo no genera trabajo y no genera inversiones? Ese es otro cuento chino que le están contando a la gente. El otro día hablaba con unos empresarios argentinos, empresarios pequeños y medianos, que están absolutamente desesperados porque están empezando ya a entrar productos importados de todos los países del mundo, que están desesperados por colocar su producción en otros países. Y ahí aparece la Argentina como una especie de país idiota que se ofrece para que coloquen en nuestro mercado sus productos, desplazando a nuestra propia producción y por lo tanto destruyendo en serio fuentes de trabajo que ya tenemos en funcionamiento en este momento. Es decir,
no solamente es un verso el hecho de que salimos y nos va a venir una catarata de inversiones, sino que la política económica realmente existente destruye fuentes de trabajo y la está destruyendo a una velocidad muy significativa. Me daban algunos precios de productos que entran del resto del mundo, que están compitiendo con producción local. Los precios de afuera son infinitamente más baratos, van a destruir una parte del aparato productivo, generando un salto en el desempleo. Entonces, es todo un mecanismo, una ficción que yo creo que está puesta en función de ofrecer nuestro país al mundo para que el mundo haga negocios a costa de la Argentina, no en la Argentina, no con los argentinos, sino a costa de la Argentina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Santiago Rodríguez te saluda. ¿Qué tal, Santiago? A todo este panorama que estás describiendo hay que agregar el tema de la suba de los precios que se ha registrado en los últimos meses. Ayer a la noche el jefe de gabinete, Marcos Peña, juraba que a partir de mediados de año la inflación se va a desacelerar. Digo, ¿coincidís con ese análisis? Y en todo caso, si se desacelera la inflación, ¿en función de qué? Digamos, porque uno puede suponer que es en función de una recesión. Sí, primera cuestión que te quiero decir es que que haya una inflación tan elevada como la que hay en este momento destruye el argumento que usó el gobierno, que tuvo que devaluar para generar mayor competitividad de nuestra economía. Como no se ocupó de frenar los precios y al contrario estimuló que los precios subieran, la verdad que de devaluación competitiva no tuvimos nada, primer punto. Es decir, fue un negocio para los que tenían dólares. Un negocio para los que tenían dólares y para los que tienen productos exportados. Para los exportadores, claro. Punto. Ahí hay una transferencia de riqueza de las clases medias y los sectores populares hacia los sectores que se ocupan de este tipo de actividades. Lo segundo, la verdad que no sé cuándo van a frenar los precios, porque digo, no estábamos hablando de un país que existe en los manuales de economía neoliberal. Estamos hablando de un país donde buena parte del empresariado tiene prácticas remarcatorias absolutamente brutales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier dato económico lo lleva a aumentar precios. Entonces, sube el dólar, aumentan precios. Hay paritarias, aumentan precios. Hay un rumor, aumentan precios. Viene aumento de tarifa de algo, aumentan precios. Todo va a precios todo el tiempo. Entonces, que me diga en junio para, no sé por qué va a parar. Ahora, si siguen efectivamente cayendo los salarios y aumentando el desempleo, es verdad que va a haber una recesión muy fuerte y va a haber un problema de falta de mercado interno, que ya está viendo, y que el gobierno lo está acelerando con las nuevas medidas que va a implementar en las próximas semanas. El resultado de eso es efectivamente un cuadro muy recesivo. Si esa es la idea de cómo van a frenar la inflación, me parece que esto es como bajarle a una persona la temperatura matándola. No tiene ningún sentido. La gracia de frenar la inflación es con la gente empleada y pudiendo consumir. Si no, no tiene ningún sentido. Pero parece que van a utilizar este expediente de la recesión fuerte para ver si con eso frenan los precios. Ahora, los precios van a frenar, y nuevamente otro verso que lanzaron al comienzo de la gestión, que iban a retrotraer precios a noviembre, no se retrotraen a ningún lado. Claro. Con lo cual van a quedar precios altos. Si empiezan a entrar los dólares, se va a tranquilizar el dólar, y te va a quedar nuevamente una situación de inicio, como la que tuvimos al comienzo de la convertibilidad, con precios altos en dólares. Otra vez, y por lo tanto un enorme peligro para la estructura productiva argentina, no solamente industrial, sino también de los sectores del agro de menor concentración. Estamos charlando con Ricardo Aroski, lo cual es todo un placer y un privilegio en nuestra patria transpirada. Una última consulta y tiene que ver con lo económico y fundamentalmente con lo político, Ricardo, por lo que está sucediendo en estas horas, ¿no?
los gobernadores, ya no de Cambiemos, los del PJ, le están pidiendo a sus diputados que apoyen la derogación, que den quórum y que apoyen la derogación de la ley Cerrojo, la ley de pagos a verano, para que el gobierno pueda arreglar con los buitres a partir de ese financiamiento que va a llegar y demás. ¿Cómo entender de este contexto que estás planteando esta postura de los gobernadores que se aferran a esta idea de que están necesitando el financiamiento, y de hecho que la necesitan? El tema es si esta es la manera, ¿no? Este es el camino para poder afrontar, bueno, lo que implica el giro de sus propias administraciones, avanzar con obras públicas y demás. ¿Cómo estás entendiendo lo que plantean los gobernadores? ¿O también están siendo víctimas, o no tanto de una estafa, los propios gobernadores? No, mira, ahí hay varios temas que se superponen. Por empezar, un problema eterno que tenemos con las provincias argentinas, no las más pobres, sino una parte importante de ellas, que es que no cobran impuestos. No cobran impuestos. No cobran impuestos, los impuestos provinciales que deberían cobrar, no los cobran para quedar bien con los sectores más concentrados, más poderosos de cada provincia, con lo cual quedan muy dependientes de los recursos que les envía la nación. Los coparticipables, claro. O sea, hay un problema de ineficiencia general de los y de complicidad tributaria, te diría, de los gobernadores de provincia con sus respectivos sectores de altos ingresos, a los cuales no les cobran los impuestos que les tendrían que, con lo cual efectivamente siempre están con un problema de estar pidiéndole al Estado financiamiento, claro. Seguro. La segunda cuestión es que es distinto lo que pasó durante estos últimos 12 años con una economía que el gobierno central trataba de expandir permanentemente, y eso generaba un crecimiento en la masa de recursos coparticipables, con la situación actual, que es un gobierno que se está ocupando de pinchar el mercado interno, de mandarlo bien abajo. En ese contexto la recaudación cae y las provincias están más desesperadas y más necesitadas de los recursos que puede enviar el gobierno central. O sea, este es un problema estructural que se arrastra desde hace rato, que en un contexto recesivo como el actual se complica más. De todas formas, eso nos lleva a otras preguntas más profundas, ¿no? Digamos, en relación al peronismo, al Frente para la Victoria, digamos, cuántos sectores en ese espacio político estaban o están por una razón de conveniencia, de conveniencia o de convicción política. Y da la impresión que hay una masa flotante que está básicamente por conveniencia. Ricardo, gracias por este rato, ha sido muy amable. Bueno, un abrazo. Gracias. Un placer escucharlo a Ricardo para entender un poco más esta coyuntura, este contexto, hacia dónde vamos, qué es lo que nos quieren vender. Ricardo Aroskin, en nuestra Patria Transpirada.